No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos otra vez para hablar un tema de relevancia para las mujeres. Les acompaña Jessica Velarde y hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Verónica Rocha, quien además es comunicadora política e integrante de la Ciberguarmis. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Jessica, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Verónica, estamos en un contexto electoral donde nos están planteando diferentes escenarios para las mujeres, grandes desafíos, y en ese marco hemos visto que hoy más que nunca requerimos hablar desde la mujer y la política. Pero no estamos en un contexto aislado. Hemos visto que en los países de la región han pasado diferentes procesos electorales y hemos visto también que los derechos de las mujeres han sido parte de la agenda o también de las campañas políticas. ¿Cómo ves o qué es lo que puedes resaltar de los procesos electorales en relación a las propuestas y también consignas de las mujeres? Mira Jessica, yo creo que para ir aterrizando el tema es importante ponerlo en el contexto internacional. Se dice mucho que este es el siglo de las mujeres y esto tiene que ver con el hecho de que durante los últimos años el movimiento político de las mujeres ha tenido mucha cobertura a nivel mundial, han pasado muchas cosas también a nivel latinoamericano y por supuesto este avance en términos de derechos y todas las luchas que se han encarnado desde los discursos políticos feministas, pues han generado grandes avances, muchos gobiernos se han plegado para poder implementar estas demandas y estas ampliaciones de derechos y a la vez esto ha generado como consecuencia una reacción que es precisamente, valga la redundancia, reaccionaria y una ola de antifeminismos que generan nuevos desafíos para los movimientos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, en ese principal contexto, yo te diría que muchos de los procesos electorales lo que han atravesado ha sido tener que ver en los últimos años cómo se combate estos movimientos conservadores, antifeministas, antiderechos, precisamente para tratar de mantener las agendas con los logros que se han logrado y que se han perseguido, pero también procurar que haya más avances y que estos no se detengan. Creo que ese es el escenario en el que actualmente se encuentran los procesos electorales y me parece que estando Bolivia a puertas de volver a encarar un nuevo proceso electoral, no podemos dejar de lado este contexto internacional. En ese marco mencionabas, Verónica, que hay todo un movimiento de antiderechos, bueno, así lo llamamos, que también se constituyen en un movimiento también antifeminista. ¿Y por qué también no llamarlo también en contra de las diversidades sexuales? Hemos visto cómo en campañas políticas electorales, más allá de concentrarse en la propuesta electoral, muchas veces la propuesta está enmarcada en retroceder o afectar a un grupo como es el grupo de las mujeres. ¿Cuál crees que es el rol actual de las mujeres en la política boliviana? Hemos visto que ya estamos en un ambiente electoral, pese a que hace poco recién arrancado el calendario electoral. Anteriormente ya habíamos visto ciertas pinceladas. ¿Cómo ves el panorama en relación a las mujeres hoy en día en este contexto? Sí. Me parece importante, Jessica, tener en cuenta nuevamente este contexto internacional. Voy a aterrizar ahorita para tratar de contestarte puntualmente. Pero este contexto internacional respecto a cómo están funcionando, qué papel están teniendo las mujeres dentro de los procesos electorales, nos da cuenta, y no lo digo yo, no lo dicen los movimientos feministas, lo dicen estudios que tienen generación de evidencia muy claros, que las mujeres están apostando en este momento por proteger las democracias. Con esto lo que te quiero decir es que más bien muchos de estos movimientos antiderechos que son conservadores están relacionados con un sentido de desprecio a la democracia y que en consecuencia se sienten avalados como para pasar de alguna manera por encima del Estado para poder llevar adelante estos movimientos regresionistas. En ese sentido, las mujeres, creo que esto tiene que ver con un proceso histórico de ingreso tardío a el goce de los beneficios
y las cosas buenas que tiene la democracia, pues está haciendo que de alguna manera votemos por mantenerla dentro de un buen funcionamiento y de alguna manera protegida. Y esto tiene que ver también con un contexto mundial en el que las democracias se encuentran en riesgo por varios procesos, entre ellos que tienen que ver con reacciones hacia los procesos feministas. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, yo te diría que las mujeres tenemos desafíos muy grandes en estos procesos electorales, en estos momentos políticos, que están relacionados con ver cómo vamos a generar el camino hacia adelante sin que se destruyan los caminos democráticos, sin que se destruyan los debates alrededor de esto, sin que se destruya la construcción de garantías estatales, la ampliación de derechos, la implementación y la justiciabilidad de los derechos ya conseguidos, pero obviamente también entendiendo que hay bienes mayores como son los estados de derecho, como son las democracias, que necesitamos preservarlas precisamente para el gozo de los derechos, no solo de los bloques feministas, de las mujeres como sector de la sociedad, sino de todos y todas, pensando que la ampliación de derechos tiene que alcanzar absolutamente a todas las personas, con énfasis en las personas que de alguna manera han sufrido una exclusión histórica. Mencionabas una frase que me llamó mucho la atención, Verónica, era precisamente que las mujeres hoy en este contexto están protegiendo la democracia. En un contexto donde además se está cuestionando la presencia de las mujeres en la política. Precisamente estos días hemos visto cómo se ha presentado una acción constitucional para, de alguna manera, abordar la paridad, no solamente ya en el legislativo, que ha sido un logro del movimiento de mujeres, sino también esta paridad en los ejecutivos, que es una de la demanda del movimiento de mujeres. Pero remontémonos un poco hacia atrás y vemos cómo inicialmente las mujeres habíamos ingresado en un 30% solamente como candidatas, casi como en una tierra prohibida, y después llega la paridad donde se plantea esta, de alguna manera, democracia representativa en relación a hombres y mujeres. Pero esto también ha sido producto de una lucha y te invito a ver un video precisamente de cómo se iniciaba la paridad en nuestro país. Vamos con el video 1, por favor. Sangre de fuego en... El 18 de junio de 2014, organizaciones de mujeres de Bolivia dieron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa Plurinacional para exigir el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral que establece paridad y alternancia en los procesos electorales. Bajo la consigna 50 y 50, paridad es ahora, las representantes pidieron que en las listas figuren un hombre y una mujer como candidatos de forma alterna. Del total de las circunscripciones uninominales, al menos el 50% deben estar encabezadas por mujeres. Nuestro desafío en este proceso electoral es garantizar el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral, pero además convocar al compromiso del órgano electoral que tiene una ley particular, que en el artículo 8 de la Ley del órgano electoral establece también como competencia y atribución del órgano electoral dar cumplimiento a la paridad y alternancia en la presentación de las listas. Este es un artículo que muy poco se ha difundido, es la primera vez que se va a implementar en nuestro país y convocamos más bien los esfuerzos de los medios de comunicación para que nos ayuden a verificar cómo estas alianzas que ya están anunciando candidaturas van a dar cumplimiento a la paridad. La Federación de Cooperativas Mineras, a través de su representante, fue parte del pronunciamiento. Nosotras como mujeres y en todo a nivel nacional, más de 300 organizaciones de las mujeres, sin discriminarnos de raza, tanto en los orientes y en los altos, indígenas, profesionales, mineros, todas las mujeres estamos en vigilia para que se cumpla lo que se dice en la Constitución Política del Estado. Por tanto, queremos que el órgano electoral haga cumplir los principios que está señalado en la Constitución Política del Estado. El respeto a la paridad y alternancia también fue exigido desde instituciones de defensa de los derechos humanos. Creo que como mujeres estamos en el derecho de exigir que se cumplan las normas, que se traduzcan en políticas de Estado de largo plazo y algo importante, con presupuesto. Entonces le convocamos, creo, en el marco de eso, del derecho a la participación política y realmente, declaro, no solo está en la Constitución, está en toda la normativa
todo lo que tiene que ver con la paridad y la alternancia. Mujeres que participan como control social ante el municipio de La Paz sumaron su voz a la campaña. En el marco de esta campaña están previstas diversas acciones, entre ellas vigilias de comprobación de listas al momento de la inscripción para observar que se aplique a cabalidad la paridad y la alternancia establecidas en la normativa, tanto en este momento como una vez que se presenten las listas definitivas después de posibles impugnaciones. Hacemos un llamado a que las diversas organizaciones políticas demuestren con hechos que son respetuosas de las normas, que más bien impulsará este avance democrático en la conformación de sus listas. Las mujeres de todo el país les estamos vigilando, estamos en movimiento por la paridad. Sea sentida, pero además los convocamos a los medios de comunicación a sumarse a esta campaña, porque esta campaña es de toda la ciudadanía. Quienes ganamos con la paridad no solamente somos las mujeres, ganamos toda la sociedad. Entonces, compañeras, ¿paridad cuándo? ¡Ahora! Qué lindo recordar estos momentos de 2014, 2015 en Bolivia. Se llevaron las primeras elecciones paritarias en Bolivia. Verónica, no somos tan antiguas en la política. Si estamos viendo que hasta el 2014 recién se logró consolidar la paridad, y esto estamos hablando solamente en el ámbito legislativo, y que esto precisamente nacía del movimiento de mujeres diversas. Ahí veíamos, por ejemplo, a muchas compañeras de lucha a las cuales mandamos un fraterno y también un revolucionario saludo, porque han luchado por la paridad. ¿Por qué crees que hoy en día, fíjate este video de la conferencia donde se lanzaba esta campaña de 2014, y hoy en día aún se sigue cuestionando la presencia de las mujeres como que fuéramos ajenas a espacios políticos? Sí, Jessica, creo que es una buena pregunta, porque efectivamente, si bien pareciera que hemos recorrido mucho trecho, pues también a veces mirando en retrospectiva los plazos de tiempo son cortos. Y yo te diría que la respuesta es un poco la misma que hace varios años, aunque obviamente tienen sus complejidades por detrás y sus matices. La respuesta básicamente es que aún persiste una sociedad patriarcal y en la que existe muchísimo machismo dentro de la política en general, pero también, sobre todo, dentro de las organizaciones políticas. Esto a través de diversas medidas se ha tratado de ir cambiando, se ha tratado de generar procesos, algunos más avanzados que otros, algunos más exitosos que otros, algunos en los que definitivamente algunas estrategias no parecen estar dando frutos y en los que habrá que cambiar de estrategias. Y al medio de esto muchos cambios societales, mucha deslegitimación de las organizaciones políticas en su generalidad, de aquellas muy machistas o de aquellas que están haciendo sus mejores intentos por integrar a mujeres y demás. Entonces yo creo que de manera general este marco cultural, que pertenece mucho a las sociedades latinoamericanas, pero que también tiene sus particularidades en Bolivia, pues hace que se critique mucho el trabajo, se critique de manera distinta el trabajo de las mujeres dentro de la política. Precisamente esta semana, por varios temas de coyuntura, yo escuchaba a algunos analistas que decían que las mujeres en algún momento, si quieren acceder a un cargo muy alto, debieran hacerlo a través de lograr credenciales para esos cargos. Y lo paradójico acá es que cuando estos cargos muy altos, estoy hablando concretamente de presidencia y vicepresidencia, son anhelados por no uno, no dos, sino 10, 20, 30 hombres, pues se les pregunta poco por sus credenciales, ¿no? Aparecen hasta memes, hasta caricaturas de personas con disfrazados, y no estoy exagerando un poco diciendo yo voy a ser el siguiente presidente, pero cuando esas cosas pasan, pues, pero cuando se trata de mujeres, el ojo está en, bueno, esperemos a que tengan credenciales para acceder a estos cargos, ¿no? Entonces creo que ese tipo de críticas, bajo este ejemplo, pero bajo la lógica en la que funciona de manera general la política, pues dan cuenta de que hay mejorías, pero hay todavía una estructura muy patriarcal y muy machista dentro de nuestra política. Estamos entendiendo que el avance sobre los derechos políticos de las mujeres y nuestra representación es un proceso histórico, que es largo, que ha tenido resultados, pero que no se llega a materializar como quisiéramos. Creo que mencionabas algo que a mí me llamó mucho la atención, y es precisamente ver cómo este sistema
que no se ve, pero se siente como el patriarcado, el machismo, que decimos con qué se come o qué es, se traduce en esto, ¿no? De medir con una doble o triple vara a las mujeres cuando estamos en la política. ¿Quién le toma examen a un candidato hombre? Ahora hemos visto cómo ya varias organizaciones políticas, estamos hablando de más de 10 organizaciones políticas que ya están en miras de ir a candidatearse. Y la pugna está entre quién va y quién no va. Sin embargo, nadie le está cuestionando ni la vida privada, nadie le está diciendo qué bien o mal lo hizo. Es más, hay una falta de memoria histórica. Entonces creo que es bien importante lo que tú mencionas y que el 2014 hayamos entrado las mujeres en condiciones de paridad, que no significa igual que de pronto no aportar al país. ¿Crees que la paridad, porque se está cuestionando mucho la paridad en este tiempo, es responsable de los problemas que existen en relación a la participación política de las mujeres? Ya adelantabas tú que en realidad los problemas son más estructurales. Sin embargo, creo que es importante aclarar cuáles son los verdaderos y reales problemas que las mujeres enfrentamos cuando ingresamos a ámbitos políticos que hoy en día se le está atribuyendo a la paridad. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, Jessica, yo creo que ese discurso es un discurso que proviene precisamente de sectores que posiblemente no están de acuerdo en cómo se han alcanzado estos objetivos, en cómo se han tejido estos caminos y estos que para muchos grupos de mujeres son logros. Y es posible, yo creo que siempre se puede diverger en la forma, pero lo cierto también es que a la par del mundo, y no solo porque a Bolivia se le ocurrió una buena idea, sino porque hay un proceso de lucha global, como lo hemos contextualizado en un principio, pues Bolivia está aspirando a romper algunos ciclos de limitaciones interculturales, eso ha pasado en varios otros sentidos, de limitaciones patriarcales, y tratar de hacer más inclusiva la política. Yo creo que esto no está peleado ni reñido con ningún principio de la política, porque precisamente la política debiera servir para tener la representatividad mayor de la sociedad, la democracia sirve para eso, y en consecuencia pues tener a todos los sectores y actores representados, pero no representados solo nominalmente, sino en actividad con sus proyectos de vida, con sus proyectos de sociedad, y poder dentro del marco democrático discutir todo esto. Entonces, yo pensaría que los problemas, por nombrar quizás uno de los más conocidos, como es el acoso y la violencia política, sí se puede decir que surge, o que más que surge, que tiene lugar cuando más mujeres ingresan a la política. Y eso es un tema casi de lógica. Pasa igual con la violencia contra las mujeres, que de repente aumentan mucho las denuncias y la gente tiende a decir, no, es que esta ley ha generado esto. Hay una razón de causa-consecuencia, sí, pero no es una generación como tal, sino que es una visibilización de que a mayor ingreso, a mayor participación, a mayor obtención de derechos, a mayor práctica de derechos conseguidos, pues es lógico que las fuerzas que estructural y societalmente se resisten a esto y se han resistido históricamente, pues van a encontrar las formas y los mecanismos para detenerlo. Por eso se habla mucho de que el acoso y la violencia política, por ejemplo, que es un tema esencial a la participación política de las mujeres en Bolivia, está relacionado con estos temas que son más bien reactivos y disciplinarios, digamos, ¿no? Es un mensaje de, bueno, ya que querían entrar, pues tienen que saber que de todas maneras no les vamos a dejar entrar, o por lo menos no les va a ser tan cómoda esta entrada, ¿no? Hay una relación, sí, pero no me animaría a plegarme a estos discursos que señalan que hay una generación directa de esto, porque obviamente son procesos que tienen su complejidad interna. Verónica, mencionabas dos puntos que creo que es bien importante que remarquemos hoy en día, que cuando las mujeres entramos a la política nos miden con una doble o triple vara, pero también enfrentan problemas estructurales como la violencia y el acoso político. Precisamente Bolivia aprobó a nivel mundial la primera ley de violencia y acoso político. Ojo que contar con una ley que sancione una forma de violencia no implica que ésta se ejerza, pero también vayamos un poco a remontar cómo nace esta ley, pero además no solamente esto, entender que la violencia en todos los ámbitos sí genera daño, y en este caso una muerte tan cruel como fue el caso de Juana Quispe. Y te invito, Verónica, a que podamos ver el siguiente video que nos remonta un poco a darle contexto a qué pasó y qué motivó una ley de acoso y violencia política. La concejala Juana Quispe se para y se pone a llorar y empieza a denunciar de que en su municipio la acosaban y que ella creía que la iban a matar. Dijo, me van a matar. Mientras estando con vida, ella siempre decía, me van a matar. Y Juana Quispe, todo el tiempo te vamos a matar,
vas a pagar con tu vida ser concejala de Ancoraimes. Sabía que ella que le iban a matar, porque anda diciendo de que me van a matar, ¿no? Entonces, por eso su muerte es una muerte anunciada. A todos quienes quisieran escucharla, Juana Quispe les decía que la iban a matar, que estaba sufriendo un violento acoso de parte de sus rivales políticos. Y además había grupos de mujeres y de hombres también que la perseguían, le echaban con cemento a la cara, la golpeaban en la plaza, convocaban a su gente allegada. Entonces ahí le golpeaban, ¿no? O sea, la chicoteaban. Ha sido una de los testigos, ha dicho, han dado como Cristo. Juana Quispe tenía 44 años cuando fue asesinada. Un 13 de marzo de 2012, su cuerpo fue hallado en el río Orcojahuira de La Paz, al frente del Hospital Obrero. Desde entonces transcurrieron 11 años, tiempo en el que no hubo justicia para ella. Finalmente, el Tribunal de Sentencia que juzgó el caso indicó que dictará sentencia este 3 de enero de 2024. Pero, ¿quién era Juana Quispe y por qué la mataron? En primer lugar, ella era una artesana, tenía un puesto aquí en Garita de Lima, en la ciudad, vendía sus calzados, vendía sus zapatos. Tenía una fábrica pequeña de calzados para cholitas. Y nosotros en la comunidad teníamos costumbre de hacer cargos sindicales. Ella ha ejercido un cargo sindical, que es secretaria general. Luego la nombraron como Marcolina Sisa departamental. Posteriormente, así sucesivamente, escalando con casos sindicales, y al final a ella le eligieron como concejala para que vaya como candidata. Ella aceptó y luego, bueno, ya tropezó con esas cosas. Postular por una agrupación y no por el MAS, ganar las elecciones con amplia mayoría y atreverse a todo eso siendo una mujer fue una osadía que sus rivales no perdonarían. Pasaron 2 años sin que ella pudiera ejercer su cargo de concejala. Allá donde sesionaba el consejo, allá había una aglomeración de gente que armada con palos impedía que ella se acercara. Por eso Juana Quispe recurrió a la justicia de Achacachi, que falló a su favor, pero ni así la dejaron ejercer. Entonces recurrió a la justicia de La Paz, que también falló a su favor. Faltaban 3 días para que se leyera esa sentencia cuando la mataron. ¿Qué ocurrió aquel 12 de marzo? Me invitan a almorzar para la marcha de la Cullico y apoyo a 2 periodistas que fueron asesinados. Almuerza con ellos y está con ellos hasta las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde contesta por última vez el teléfono. Y al día siguiente su cuerpo, el 13, aparece en el río Orcojahuira, en bajo Villa San Antonio. Y el 14 ya era la audiencia conclusiva de este proceso penal que ella había iniciado, porque los acusados no obedecieron la orden del Tribunal Constitucional de que respeten sus derechos políticos y electorales, ya que ella tenía que ejercitar su potestad como concejal de Ancoraimes, ¿no? ¿Quiénes fueron juzgados por su muerte? Están acusados Félix Huanca Flores, que era alcalde de Ancoraimes. Es profesor, está aquí, está trabajando, ¿no? Nunca han estado ellos presos y viene a las audiencias. Tiene 3 abogados. Entonces. Solamente estaban imputados, pero nunca han ido a la cárcel. No había voluntad de los jueces ni de los fiscales para que realmente que llegue por lo menos una detención preventiva, absolutamente nada. El caso llegó incluso a la CIDH, pero hasta ahora no hubo justicia. Si no fuera por un tío persistente como Casio Digan que las mujeres no denunciamos los hechos de violencia. Recuerden el caso de Juana Quispe. Ella no solamente denunció por la vía penal, sino también por la vía constitucional y ganó en todas las instancias para poder ella ejercer su derecho político a ser una autoridad municipal. Ojo que es bien importante recordar que ganar las elecciones no le cuesta la vida a las mujeres. Una mujer de 44 años
que llega a perder la vida en circunstancias violentas. A raíz de este hecho trágico se aprueba la Ley 243. Estamos hablando que esta ley de violencia y acoso político, que fue la primera en el mundo en poder sancionar este tipo de violencia, ha sido aprobada en el 2012. Pero Verónica, hasta el día de hoy seguimos viendo cómo los casos o la violencia política persiste. ¿Por qué sigue persistiendo? Sí, Jessica, yo te diría, y la gente lo va a tener muy claro porque estamos en uno de esos momentos hiperpolitizados, a pesar de que Bolivia tiene una lógica así, que básicamente es porque la política sigue siendo una cosa de hombres, ¿no? Para ponerlo de manera simple, esto retrotrae a lo que veníamos conversando, que hay toda una cultura societal muy llena de machismo, pero que además piensa que todo aquello que está relacionado con lo decisional y lo público, que es básicamente el ejercicio político, pues tiene que seguir siendo una cosa de hombres. Y a pesar de todos los avances que hemos mencionado en el programa, de todos los logros que Bolivia ha tenido como Estado en diversos momentos de este siglo, gracias a las leyes que han promovido la participación política de las mujeres, lo cierto es que siguen persistiendo un montón de barreras y siguen persistiendo las lógicas que nos señalan que la política está pensada y hecha casi en base al funcionamiento de las lógicas de los hombres. Yo creo que una muestra muy clara de esto es la base institucional de nuestra política institucional, que son las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son, en vez de ser un espacio de democratización, en vez de vehicular la participación de la representatividad de la mayoría de la sociedad, en vez de constituirse como fuerzas vivas de la política y de la democracia, lastimosamente en su gran mayoría se convierten en barreras para la participación política de las mujeres, que si integran mujeres a su funcionamiento y a su participación, la mayoría de las veces tiene que ver con el cumplimiento de las normas. Por eso es que defendemos que las normas permiten abrir esas puertas, pero una vez abiertas esas puertas y hechas el ingreso, pues hay otro tipo de obstáculos que las mujeres tenemos que sortear, que van desde el trabajo de cuidados, que van desde el acoso y la violencia política, que es tan persistente porque esta lógica permanece y no se acepta su desempeño pleno en la política, que va desde las representaciones sociales que tenemos de las mujeres y el rol que tienen en lo público y en lo privado. Puede sonar muy de siglos pasados esta idea, pero lastimosamente son ideas que están vigentes, sufren algunos cambios, pero por supuesto siguen vigentes. Yo creo que de manera general, Jessica, eso grafica el por qué se vuelve tan dificultoso y el por qué las mujeres, al ingresar a la política de manera masiva, producto de estas leyes en las que se han generado avances, pues también ingresamos a enfrentarnos, a enfrentar la cara dura de la política, que muchas veces tiene cara de acoso y violencia política. Y en ese ámbito donde las mujeres vamos ingresando a la política, también se ve cómo ingresas a la política en un sistema partidario que además tiene una lógica, ¿no? O sea, te tienes que adaptar al partido. Pareciera que no vas representando lo que quieres, sino lo que el partido quiere. Y muchas de esas hemos visto también cómo se ha instrumentalizado a las mujeres en la política. Este año y el año pasado hemos visto cómo la Asamblea, más allá de ser un centro, un lugar de debate legislativo, se han convertido muchas veces en escenarios de peleas, golpes, inclusive trifulcas entre los mismos, protagonizados por mujeres, y ahí empiezan a decir, ahí están, pues, ahí están las mujeres que querían entrar a participar en la política. ¿Cómo vemos esto de instrumentalizar la participación de las mujeres? Ya que está mal que un hombre golpee a una mujer, entonces que se golpeen entre mujeres, poquito más. Creo que ese es el mensaje que nos dan, o que vayan y se peleen entre mujeres cuando son problemas estructurales, cuando son disputas incluso entre partidos. ¿Cómo ves este tema? Sí, es un tema ciertamente complejo. Yo lo asociaría a lo que hemos venido conversando. Hay un ingreso masivo, por lo tanto, nos vemos frente al espejo con todos los problemas que implica la política partidaria, porque es la única vía hasta el momento institucional a través de la cual se puede ingresar a tener cargos de representación en el país, ¿no? Entonces, por eso decimos que son unos partidos que generan murallas más que vehicular la posibilidad de generar estas representaciones de la manera más amplia y democrática. Y también es cierto que cuando se ingresa dentro de las lógicas partidarias, precisamente no solo por el machismo que se presenta dentro de estas organizaciones, sino por la aguda falta de democratización dentro de la mayoría de las organizaciones. Yo diría que realmente son muy pocas las que construyen de manera abierta, de manera democrática, y esto tiene que ver con la cultura política en general del país, que tiene una costumbre muy férrea a trabajar en base a caudillos más que a ideas y a proyectos.
y es un tema que termina reflejando en los partidos las peores taras de nuestra cultura política boliviana. Entonces creo que al final lo que termina ocurriendo es que sí hay mucho de este fenómeno de que como se tiene que ingresar necesariamente dentro de las organizaciones políticas y las organizaciones políticas mantienen aún estas lógicas inmutables y muy poco democráticas y no se logra que sea más bien el núcleo de la democratización del país, pues terminan siendo sometidas a las lógicas de funcionamiento que muchas veces son caudillistas, que muchas veces son verticales, y en que la lucha política se hace de manera muy descarnada por intereses, con poca argumentación, con poca colectividad. Y bueno, yo más bien celebro que haya muchas mujeres que la están peleando diariamente porque la creen y porque hoy en día es muy difícil militar en un partido, está muy mal visto, los partidos de manera general están desacreditados, pero aún así hay muchas mujeres cuya vocación es hacer política de la buena, de otra manera. Por supuesto que también habrá las que no lo hagan de esa manera y las que les sea muy fácil, muy simple y muy natural unirse a esas lógicas. Pero habrán otras que tendrán que batallar con esto y tratar de que los partidos también sean más inclusivos. Por supuesto que también hay hombres muy democráticos que están dando esta batalla. Entonces no son peleas disociadas, por el contrario, la pelea por la democratización dentro de las organizaciones políticas está muy asociada a la pelea por la inclusión de una participación efectiva de las mujeres que esté exenta de acoso y violencia política, en el que puedan decir lo que piensan y proponen para este país sin importar los espectros políticos a los cuales pertenecen, pero en un escenario que sea cuando menos seguro y que les permita levantar su propia voz, siempre en consonancia con el sector que han elegido. Mencionabas varios temas que son de relevancia, Vero, pero me quedo con esta última parte. Así como generalmente lo que más destacan de las mujeres en la política son estas peleas protagonizadas, pero también han existido mujeres brillantes que son las que más debaten. Ojo que también eso analizábamos, que cuando existen proyectos de ley, las que más están debatiendo y peleando y batallando y llevando una agenda de leyes específicamente que son de beneficio social, o sea, quiere decir para toda la población, están siendo las mujeres. Si vemos las grabaciones de la Asamblea Legislativa, también veamos cuando existe el debate, quiénes son aquellas quienes están protagonizando los debates desde diferentes trincheras y partidos. Y creo que es bien importante destacar a muchas mujeres que han ingresado y que hoy están representando también nuestras demandas y también los debates y exigiendo también este avance, porque creo que es momento de dejar de ver solamente lo que los medios nos van mostrando y empezar a analizar y cualificar también esta presencia real de mujeres. Y también para ir ya mostrándonos, estando en otros ámbitos, te invito, Vero, a que veamos, y nos vamos a ir también un corte, ver el video el video de Ana Tijoux, antipatriarca, para ver en qué espacio se nos está prohibiendo estar. ¿Qué hacer si no? Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser
protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Ahora estás viendo Nacer Mujer.